caballo indomable es domado por un joven humilde. Lo que sucede después los dejó a todos. En un pequeño pueblo polvoriento del norte de México, rodeado de vastos desiertos y montañas áridas, la vida transcurría con la monotonía de siempre. Los hombres trabajaban en las minas cercanas o en los campos secos, y las mujeres cuidaban del hogar. Pero para Alejandro, un joven de 18 años, su vida era cualquier cosa menos sencilla. Huérfano de padre desde niño, Alejandro había crecido con su madre enferma y su hermana menor, luchando día a día por salir adelante. A pesar de sus limitaciones económicas, el joven siempre había mostrado una tenacidad y una bondad que destacaban entre los demás. Alejandro trabajaba en los establos de don Horacio, el terrateniente más rico de la región, cuidando de los caballos que el hombre usaba para exhibir su poder y riqueza. Los establos de don Horacio eran los más grandes del pueblo, repletos de majestuosos caballos de pura sangre, entrenados para las carreras y las competiciones. Alejandro, con su sensibilidad innata hacia los animales, pasaba horas hablando con ellos, limpiándolos y cuidándolos como si fueran parte de su familia. Un día, la calma habitual del establo fue interrumpida por el estruendo de un camión que llegó levantando nubes de polvo. Desde el vehículo descendieron varios hombres robustos, acompañados de un caballo negro que parecía salido de una leyenda. Su pelaje brillaba como el azabache bajo el sol, y sus músculos marcados eran un testimonio de su fuerza. Sin embargo, lo más impactante eran sus ojos, dos orbes oscuros que parecían arder con una mezcla de furia y miedo. Este era Tormenta Negra, un caballo salvaje capturado en las montañas, famoso en la región por ser imposible de domar. «Cuidado con ese animal», gritó uno de los hombres mientras luchaban por mantenerlo controlado con gruesas cuerdas de cuero. «Es un demonio. Nadie ha podido montarlo. Más vale que lo encierren bien». Los trabajadores del establo se mantuvieron a distancia, observando con temor cómo los hombres intentaban llevar al caballo al corral reforzado. Tormenta Negra pateaba con violencia, lanzando relinchos que resonaban por todo el lugar. Alejandro, que estaba limpiando las cuadras, dejó lo que hacía y se acercó, intrigado por el alboroto. Desde lejos, vio cómo el caballo luchaba con todas sus fuerzas, negándose a ser sometido. «Ese caballo no pertenece a este lugar», murmuró Alejandro para sí mismo, sintiendo una punzada de tristeza al ver el pánico en los ojos del animal. Aunque apenas lo conocía, podía percibir que Tormenta Negra no era simplemente salvaje, era un espíritu libre, forzado a un mundo que no entendía. «Alejandro», llamó uno de los trabajadores, «no te acerques, ese animal es peligroso, ya ha herido a 2 hombres». Pero Alejandro no podía apartar la vista. Había algo en Tormenta Negra que lo fascinaba, algo que iba más allá de su apariencia imponente. Era como si pudiera ver un reflejo de sí mismo en el caballo, atrapado en una situación que no había elegido, pero decidido a no rendirse. Horas más tarde, después de que los hombres lograran encerrar a Tormenta Negra en el corral reforzado, don Horacio llegó al establo para inspeccionar su nueva adquisición. Tormenta Negra estaba de pie en el centro, su respiración pesada y sus orejas moviéndose con cautela al percibir su presencia. Alejandro se detuvo a unos metros, sin intentar avanzar más. «Hola, amigo», susurró en voz baja, «sé que no perteneces a este lugar». «Yo tampoco, pero no voy a hacerte daño». El caballo giró la cabeza hacia él, sus ojos oscuros reflejando la luz plateada de la luna. Por un momento, Alejandro pensó que Tormenta Negra iba a atacarlo, pero en lugar de eso, el animal simplemente lo observó. Lentamente, el joven se sentó en el suelo, manteniendo una distancia segura. Comenzó a hablarle, contándole historias de su vida, de cómo había perdido a su padre y de cómo su mayor sueño era tener la libertad de cabalgar sin preocupaciones. Esa noche, aunque Tormenta Negra no permitió que Alejandro lo tocara, algo cambió entre ellos. El caballo dejó de moverse con agresividad y bajó la cabeza ligeramente, como si estuviera escuchándolo. Alejandro supo en ese momento que había una posibilidad, un pequeño rayo de esperanza de que pudiera ganarse la confianza del animal. Lo que Alejandro no sabía era que su conexión con Tormenta Negra no solo cambiaría su vida,
sino que también desafiaría las expectativas de todos en el pueblo, incluyendo las de don Horacio. Los días siguientes en la hacienda de don Horacio fueron un espectáculo constante. Los mejores domadores de la región llegaron uno tras otro, cada uno con su propia técnica para intentar domar a Tormenta Negra. Algunos usaban la fuerza bruta, otros trataban de imponer su autoridad. Pero el resultado era siempre el mismo: el caballo se resistía con toda su energía. Sus relinchos resonaban en la hacienda como gritos de protesta, y sus cascos golpeaban la tierra con furia. Cada intento fallido dejaba a los hombres frustrados y, a menudo, magullados. Don Horacio, impaciente y cada vez más enfurecido, comenzó a considerar vender al caballo. «Es un gasto inútil», decía con desdén mientras se servía un vaso de whisky en su terraza. «No importa cuán hermoso sea, si no puedo controlarlo, no tiene valor para mí». Alejandro escuchaba esas palabras desde la distancia, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Había continuado visitando el corral de Tormenta Negra cada noche, hablando con él en voz baja y observando cómo su comportamiento comenzaba a cambiar. Aunque el caballo seguía siendo desconfiado, ya no mostraba la misma agresividad que al principio. Una noche, Alejandro decidió dar un paso más. Sabía que si quería ganarse la confianza de Tormenta Negra, tendría que ser paciente, pero también valiente. Armado con un puñado de zanahorias que había tomado del almacén, se acercó al corral como de costumbre. Sin embargo, esta vez abrió la puerta y entró. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras daba pequeños pasos hacia el caballo, que lo miraba con ojos cautelosos. «Tranquilo, amigo», susurró, manteniendo sus manos visibles. «No voy a hacerte daño, solo quiero que sepas que no todos somos como ellos». Tormenta Negra bufó, levantando ligeramente la cabeza, pero no retrocedió. Alejandro se detuvo a unos metros de distancia y extendió una mano con una zanahoria. «¿Ves? No es nada malo, solo un pequeño regalo». El caballo lo observó por un largo momento, como si estuviera evaluando sus intenciones. Finalmente, dio un paso hacia adelante, luego otro, hasta que su hocico tocó la mano de Alejandro. El joven contuvo la respiración mientras el animal tomaba la zanahoria con cuidado. Fue un momento pequeño, casi insignificante para cualquiera que lo hubiera visto, pero para Alejandro, era el comienzo de algo extraordinario. A partir de esa noche, su relación con Tormenta Negra comenzó a transformarse. Cada vez que Alejandro entraba al corral, el caballo lo recibía con menos desconfianza. Pasaron semanas antes de que Alejandro se atreviera a intentar acariciarlo, pero cuando lo hizo, el caballo no retrocedió. Al contrario, inclinó su cabeza hacia él, permitiendo que sus manos recorrieran su crin. Los trabajadores de la hacienda comenzaron a notar el cambio. «Es como si ese muchacho hablara el idioma de los caballos», decía uno de ellos con asombro. Nunca había visto algo así. Sin embargo, no todos estaban impresionados. Don Horacio, que veía a Alejandro como un simple empleado sin importancia, no aprobaba su cercanía con el caballo. «Ese animal no es para alguien como él», dijo una tarde mientras observaba desde la terraza. «Tormenta Negra es un símbolo de poder. No dejaré que un muchacho insignificante arruine mi reputación». Pero Alejandro no se dejó intimidar. Cada día, después de cumplir con sus deberes en la hacienda, dedicaba horas a trabajar con Tormenta Negra. Usaba su paciencia y su intuición en lugar de fuerza o autoridad, creando un vínculo que ningún domador había logrado antes. Pronto, el caballo comenzó a responder a sus comandos básicos, moviéndose con elegancia y precisión bajo su guía. Un día, mientras Alejandro estaba en el corral con Tormenta Negra, don Horacio llegó acompañado por un grupo de visitantes adinerados. Los hombres, vestidos con trajes elegantes, se burlaron al ver al joven trabajando con el caballo. «¿Es este el famoso Tormenta Negra?», preguntó uno de ellos con sarcasmo. «Pensé que sería más impresionante». Don Horacio, incómodo por los comentarios, cruzó los brazos y respondió: «Está en entrenamiento. Pronto será el caballo más valioso de la región». «Si no puede ser domado, no vale nada», replicó otro visitante. Alejandro, que había escuchado la conversación, sintió un nudo en el estómago. Sabía que tenía que demostrar el potencial de Tormenta Negra, no solo para salvar al caballo, sino también para demostrar su propio valor. Esa noche,
mientras observaba las estrellas desde la pequeña choza que compartía con su madre y su hermana, Alejandro tomó una decisión. Haría todo lo posible para convertir a Tormenta Negra en un caballo campeón, no por don Horacio, ni por los hombres que se habían burlado de él, sino por el caballo mismo y por lo que representaba, la fuerza, la libertad y la conexión que solo podía surgir de la confianza mutua. Lo que Alejandro no sabía era que su camino hacia esa meta estaría lleno de desafíos que pondrían a prueba no solo su habilidad, sino también su determinación y su corazón. El día del gran desafío llegó inesperadamente. Don Horacio, harto de las críticas de sus colegas y de las miradas burlonas hacia su adquisición, organizó una demostración en su hacienda. Invitó a los terratenientes más ricos de la región, quienes llegaron con sus lujosos carruajes y caballos de pura sangre, listos para ver a Tormenta Negra en acción. Sin embargo, don Horacio no confiaba en Alejandro para montar al caballo. Para él, el joven humilde no era digno de representar su hacienda. «Usaremos a Miguel», declaró don Horacio, refiriéndose a uno de los jinetes más experimentados de la región. Él sabrá cómo manejarlo. Alejandro, que había dedicado meses a ganar la confianza de Tormenta Negra, sintió un golpe de indignación al escuchar esas palabras. Don Horacio, con todo respeto, Tormenta Negra no permitirá que nadie más lo monte, dijo con firmeza. ¿Y por qué crees que tú sí puedes?, replicó el terrateniente con desdén. Eres solo un muchacho. Miguel tiene años de experiencia. Alejandro respiró profundamente, controlando su frustración. Porque él confía en mí, respondió. No me ve como alguien que quiere controlarlo, sino como alguien que lo entiende. Don Horacio rió sarcásticamente, pero decidió aceptar el reto. Muy bien, muchacho, dijo, cruzando los brazos. Si puedes montar a Tormenta Negra y demostrar que vale lo que pagué por él, tendrás tu oportunidad. Pero si fallas, dejarás de intervenir en su entrenamiento. ¿Estamos claros? Alejandro asintió, sabiendo que no tenía otra opción. Esa tarde, frente a los invitados reunidos alrededor del corral principal, Alejandro entró con paso decidido. Los murmullos comenzaron a circular entre la multitud. Algunos se burlaban, otros observaban con curiosidad, pero pocos creían que el joven pudiera lograrlo. Tormenta Negra estaba inquieto, moviéndose de un lado a otro dentro del corral. Su energía era palpable, como una tormenta a punto de estallar. Alejandro se acercó lentamente, hablando en voz baja para calmarlo. Tranquilo, amigo, susurró. Esto no es para ellos, es para nosotros. El caballo lo miró, sus ojos oscuros llenos de intensidad. Cuando Alejandro colocó la mano en su cuello, Tormenta Negra dejó de moverse. Con movimientos fluidos y llenos de cuidado, el joven subió a su lomo. La multitud contuvo la respiración al ver que el caballo no reaccionaba con violencia. «Es pura suerte», gritó uno de los invitados. «No puede controlarlo», exclamó otro, pero Alejandro los ignoró. Dio una ligera señal con sus piernas, y Tormenta Negra comenzó a moverse. Al principio, sus pasos eran cautelosos, pero poco a poco el caballo ganó confianza. Alejandro lo guió alrededor del corral, demostrando una sincronización que solo podía haberse construido a través de meses de paciencia y dedicación. La multitud quedó en silencio mientras Alejandro y Tormenta Negra realizaban giros precisos y movimientos que desafiaban la naturaleza salvaje del caballo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Una fuerte ráfaga de viento levantó una lona cercana, asustando a los caballos en los establos. Tormenta Negra, sobresaltado, se encabritó, lanzando un relincho que resonó en todo el corral. «Lo sabía, no puede manejarlo», gritó don Horacio, poniéndose de pie. Pero Alejandro no perdió la calma, mantuvo un agarre firme en las riendas, hablando suavemente al oído de Tormenta Negra. «Estoy aquí, amigo, no tienes que temer, confía en mí». El caballo, respirando con dificultad, comenzó a calmarse. Sus patas delanteras volvieron al suelo, y su cuerpo dejó de temblar. Alejandro lo guió hacia el centro del corral, donde se detuvieron en completo silencio. La multitud, atónita, estalló en aplausos. Don Horacio, aunque orgulloso de la demostración, no podía ocultar su descontento por el protagonismo de Alejandro. «Hiciste un buen trabajo, muchacho», dijo secamente.
pero no olvides que ese caballo me pertenece. Sin embargo, Alejandro sabía que lo que había construido con Tormenta Negra era mucho más valioso que cualquier posesión. Mientras desmontaba y acariciaba al caballo, susurró: ellos nunca entenderán lo que tenemos, pero eso no importa. Mientras estemos juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Esa noche, Alejandro regresó a su humilde choza con el corazón lleno de esperanza. Había demostrado lo que nadie creía posible, pero sabía que los mayores desafíos aún estaban por venir. El amanecer llegó a la hacienda como un recordatorio de los cambios que el día anterior había traído consigo. Los rayos del sol iluminaron el corral donde Tormenta Negra descansaba plácidamente, como si todo el tumulto y la tensión de la demostración fueran solo un mal recuerdo. Pero para Alejandro, el joven que había arriesgado todo para demostrar su conexión con el caballo, ese día marcaba el inicio de una nueva batalla. Don Horacio, aunque impresionado por la actuación, no podía soportar que un joven humilde hubiera logrado lo que sus domadores experimentados no pudieron. En lugar de elogiarlo públicamente, comenzó a buscar formas de minimizar su éxito. Fue un golpe de suerte, dijo a sus invitados durante el desayuno. Ese muchacho no tiene la experiencia ni la habilidad para manejar un caballo de este calibre. Los rumores se propagaron rápidamente por el pueblo. Algunos admiraban a Alejandro por su valentía y habilidad, mientras que otros repetían las palabras de don Horacio, insistiendo en que el joven no tenía futuro con Tormenta Negra. Pero Alejandro no permitió que las palabras lo desviaran de su propósito. Sabía que su vínculo con el caballo iba más allá de la aprobación de los demás. Ese mismo día, mientras Alejandro cepillaba cuidadosamente el pelaje de Tormenta Negra, escuchó pasos detrás de él. Al voltear, vio a don Horacio con una expresión seria. En sus manos sostenía un contrato. «Quiero que escuches esto, muchacho», dijo don Horacio, extendiendo el documento. «Hay una subasta importante en la ciudad la próxima semana. Este caballo será el centro de atención. Si haces que Tormenta Negra luzca como el animal valioso que sé que puede ser, consideraré darte un porcentaje de las ganancias». Alejandro bajó la mirada al documento, leyendo rápidamente las cláusulas. Aunque las palabras prometían un beneficio económico para él, la idea de separar a Tormenta Negra de la hacienda y de él mismo lo llenó de angustia. «No puedo hacerlo, don Horacio», dijo finalmente, con un tono firme. «Tormenta Negra no es solo un caballo para mí, es mi compañero, no lo usaré como una mercancía». El rostro de don Horacio se torció en una mezcla de enojo y sorpresa. «Escucha bien, Alejandro», dijo con dureza, «ese caballo es mío. Si no haces lo que te digo, te despediré y me aseguraré de que no encuentres trabajo en esta región». Alejandro respiró profundamente, sintiendo el peso de la amenaza. Sabía que su madre enferma y su hermana pequeña dependían de él, pero también sabía que su relación con Tormenta Negra era algo que no estaba dispuesto a sacrificar. «Haga lo que quiera, don Horacio», respondió finalmente, con la voz temblorosa pero decidida. «Yo encontraré una manera de proteger a Tormenta Negra». Esa noche, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. Empacó sus pocas pertenencias en una bolsa y se dirigió al corral. Tormenta Negra lo recibió con un suave relincho, como si supiera lo que estaba por suceder. «Nos vamos, amigo», susurró Alejandro mientras le acariciaba el cuello. «No dejaré que te conviertan en algo que no eres». Con movimientos rápidos y silenciosos, abrió el portón del corral y montó al caballo. Bajo la luz de las estrellas, los dos comenzaron su escape, dejando atrás la hacienda y todo lo que representaba. La luna iluminaba su camino mientras cabalgaban a través del desierto, lejos de la opresión y hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. Durante días, Alejandro y Tormenta Negra viajaron por el desierto, enfrentando el calor abrasador y la falta de agua, pero su vínculo se fortaleció con cada paso. Cuando finalmente llegaron a un pequeño pueblo al otro lado de las montañas, Alejandro encontró trabajo como ayudante en un establo. Allí, Tormenta Negra se convirtió en una leyenda local, conocido no solo por su belleza y fuerza, sino también por la conexión inquebrantable que tenía con su jinete. Los rumores sobre su escape eventualmente llegaron a don Horacio, quien, en lugar de buscar venganza,
comenzó a reflexionar sobre sus acciones. Quizás ese muchacho entendía algo que yo nunca pude, dijo a uno de sus empleados una tarde mientras miraba el corral vacío donde Tormenta Negra solía estar. Meses después, Alejandro recibió una carta inesperada. Era de don Horacio, quien admitía en ella sus errores y ofrecía su apoyo si alguna vez necesitaba ayuda. Aunque Alejandro no respondió de inmediato, guardó la carta como un recordatorio de que incluso las personas más obstinadas podían cambiar. El tiempo pasó, y Alejandro y Tormenta Negra continuaron su viaje juntos, dejando huella en cada lugar al que llegaban. Para Alejandro, el caballo no era solo un compañero, era un símbolo de libertad, de lucha y de la posibilidad de un futuro mejor.